Hola, ¿qué tal muchachos? El día de hoy continuaremos con nuestro siguiente tema de la tercera unidad titulado Imágenes en HTML. Como introducción, al principio la web solo era texto y resultaba un poco aburrido. Afortunadamente no pasó mucho tiempo antes de que se le pudiera añadir la capacidad de insertar imágenes y otros tipos de contenido más interesantes a las páginas web. Si se fijan en este primer ejemplo, tenemos por aquí una ventanita de un explorador de internet en el cual muestra información a nivel página web de manera textual, que es la manera que hemos venido trabajando hasta el momento. Si se fijan en este primer ejemplo, en la parte superior tenemos lo que es un título, digamos, a manera de encabezado. Como pregunta, dice que esto es una verdadera página web. Después, un renglón en la parte baja, que es una línea que está escrita con el formato de fuente, digamos, por default. El siguiente es un texto que es en formato de título 3 o encabezado 3. Después, otra línea, en este caso un tipo de párrafo en formato estándar por default también. Y después una lista. La lista obviamente mostrada con cada uno de sus puntos, desde el número 1 al número 3. Y al final un último renglón que señaliza el fin de la lista. A partir del día de hoy vamos a conocer cómo insertar lo que son las imágenes en este formato y obviamente su importancia. Bien, para comenzar, primero, ¿qué es una imagen? Una imagen es una figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, por un aparato óptico, por una placa fotográfica, etc. También se define como la representación de una persona o de una cosa sobre un lienzo. En la parte baja tenemos el ejemplo de dos imágenes. Del lado izquierdo, lo que es una imagen de un ave notoriamente entristecida debido a la situación que está viviendo en ese momento. Si se fijan, podemos percibir una imagen que es en un clima invernal y bajo una lluvia pues aparentemente helada. Y del lado derecho, una imagen drásticamente diferente, en la cual muestra a un ser humano apreciando lo que es la naturaleza o el lugar físico en donde se encuentra en ese momento. Imágenes a nivel informático. En computación, se define como la representación visual de cosas en forma digital. Suelen estar representadas por miles de píxeles que vistos en conjunto forman una fotografía, un gráfico, etc. Las imágenes pueden guardarse en distintos formatos gráficos, cada uno con distintas posibilidades y limitaciones. Entre los formatos más populares se encuentran los BMP, los GIF y los JPG, entre otros. En este caso, los BMPs se definirían a grandes rasgos como los gráficos o fotografías sin compresión. Los GIF se definirían como gráficos o animaciones, es decir, aquellas imágenes que tienen movimiento. Los JPG se definirían como las fotografías sin compresión. ¿Cuál sería la diferencia entre una fotografía BMP y una JPG? Pues en este caso, más que nada, su calidad y tamaño de memoria. Es decir, entre más calidad tengan, más tamaño de memoria van a ocupar en el espacio de almacenamiento. Entre menos cantidad de memoria tengan u ocupen, va a ser, se supone, una imagen de menor calidad. En este caso tenemos tres imágenes que representan básicamente los distintos tipos de imagen. En este caso, la primera imagen no tiene movimiento, pero asemejaría más o menos a lo que es un tipo de formato GIF. En el siguiente caso sería una imagen .jpg por el tipo de imagen degradada que se muestra. Y al final a la derecha se mostraría una imagen en tipo formato BMP. Antecedentes de las imágenes en HTML. Para poder trabajar con imágenes en HTML debemos tener en cuenta lo siguiente. Como primer punto, debemos tener previamente guardadas en nuestra computadora o medio de almacenamiento extraíble como el USB cada una de las imágenes que pretendamos utilizar en nuestras páginas HTML a manera local. En este caso, muchachos, quiere decir que es lógico entender que para poder utilizar una imagen dentro de la estructura
estructura de un código de HTML, esta debe de estar previamente guardada o almacenada en nuestra computadora o dispositivo de almacenamiento que pretendamos utilizar. El siguiente punto, esas imágenes guardadas de preferencia deben de estar en formato .jpg y deben tener un nombre específico y plenamente identificable. ¿Por qué JPG? Porque como lo mencionamos hace un momento, las imágenes JPG, entre tantas cosas, se caracterizan por su poco espacio en memoria. Es decir, no ocuparían tanto espacio en la memoria de una computadora. Y deben de tener un nombre específico. ¿Por qué? Porque si nosotros no delimitamos un nombre específico particular, en su momento, cuando necesitemos acudir a ellas, nos va a ser un poco más difícil acceder a ellas. Y plenamente identificable, obviamente, esto se refiere a que sea un nombre que todo mundo podamos entender o identificar. Vamos a suponer que si, por ejemplo, X imagen que yo haya elegido, le quiero nombrar, de preferencia yo la nombraría como imagen 1.jpg o imagen 2.jpg, etcétera, etcétera, según sea el caso. Como punto número 3, en caso de requerir utilizar una imagen que se encuentra en la red de internet, se debe tener guardado el link específico de la imagen. Cualquier parte del nombre o dirección del enlace de la imagen en internet que haga falta o esté equivocado puede resultar en que a la mera hora la imagen no se pueda mostrar. Esto hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, al momento de querer mandar llamar a mostrar la imagen, si nos hace falta alguna letra, algún símbolo o algo relacionado al nombre de ese link o enlace de internet, es obvio que la información no va a poder ser obtenida por esa equivocación personal. Entonces vamos a comenzar. Etiqueta de imágenes en HTML. La etiqueta básica para colocar una imagen en HTML es IMG. Esta etiqueta no necesita de cierre y va acompañado de diferentes atributos. Atributo source, que significa origen. Su abreviación es SRC. Es el que indica dónde se encuentra alojada la imagen que queremos mostrar. La sintaxis básica para el uso de la etiqueta de imagen en HTML es la siguiente. Etiqueta IMG, espacio SRC, igual, entre comillas dobles, el nombre o dirección de la imagen. Se cierran comillas dobles y se cierra con mayor que esta etiqueta de apertura. Como bien lo acabamos de mencionar, esta etiqueta no necesita de cierre. Básicamente, la etiqueta de imágenes en HTML se ejemplificaría de tres formas. La forma número 1, que es la más sencilla de entender, sería la siguiente. Etiqueta de apertura IMG, espacio SRC, igual, entre comillas dobles, imagen 1.jpg, comillas dobles, mayor que. Muchachos, recuerden que este nombre de la imagen ustedes lo pueden determinar en cualquier momento. Por ejemplo, si ustedes van a descargar una imagen en específico y la quieren nombrar diferente, no hay ningún problema, siempre y cuando tenga un nombre especificado, bien entendido, bien delimitado y obviamente en el formato de imagen que se haya descargado. En este caso, es una imagen que yo titulé imagen 1 como tal y su formato es JPG. Al momento de mandarlo llamar, en esta primera forma, puede ser de manera directa como lo tenemos estipulado. Otra siguiente forma u otra segunda forma de mandar llamar esa misma imagen ejemplo sería de una manera más completa, pero a la vez quizá un poquito más compleja. Esta segunda manera es una manera más específica de mandarla llamar. ¿Por qué específica? Porque estamos delimitando exactamente desde dónde proviene la imagen o dónde se encuentra la imagen. Si se fijan, es exactamente la misma imagen con el mismo nombre, pero en este segundo caso estamos estipulando dentro del source, o en este caso dentro del origen,
dónde se encuentra físicamente esa imagen. Por ejemplo, esta imagen 1.jpg, en mi caso, se encuentra dentro de la carpeta de escritorio, que a su vez el escritorio se encuentra dentro de la carpeta de el usuario Omar Morales, o en este caso profesor Omar Morales, que a su vez este usuario se encuentra dentro de la carpeta de usuarios generales, que a su vez se encuentra dentro de lo que es la raíz principal de mi disco duro, conocido como C2 puntos. Como tercer y último caso, tenemos lo que es la etiqueta de apertura IMG, espacio SRC, igual, comillas dobles, y si se fijan viene el link o URL o dirección completa de internet donde se encuentra la imagen que yo quiero mostrar. Viene marcado tal cual desde el HTTPS hasta el final del formato de archivo de imagen, en este caso .jpg. Se deben de respetar cada uno de los nombres, cada uno de los símbolos y cada uno del contenido que conforma el link o URL de internet para que no vaya a haber problemas después. Bien, antes de continuar, es necesario aclarar una situación que muchos de los alumnos me preguntan cuando estamos iniciando en esto de imágenes en HTML. ¿Cuáles serían los pasos para almacenar correctamente una imagen en nuestra ubicación en computadora o medio de almacenamiento extraíble? Bien, como número 1, debemos de acceder a Internet. Como número 2, debemos buscar alguna imagen de nuestro gusto en Google, por ejemplo. Ustedes pueden utilizar cualquier explorador que tengan a la mano. Como punto número 3, al encontrar la imagen, seleccionarla, vamos a dar clic sobre ella hasta llegar a visualizarla, ya sea de manera independiente o en su página de origen. En este punto número 3, muchachos, lo suelo poner de esta manera porque, por ejemplo, cuando estamos realizando una búsqueda en Google, ya ven que nos aparecen una serie de resultados. Y en este caso, debemos de elegir de los resultados existentes la imagen que más nos haya gustado hasta llegar, en este caso, a poderla maximizar y poderla ver en su totalidad para ver, en este caso, sus características, etc. Como punto número 4, vamos a dar clic derecho sobre la imagen. Esto nos habilitaría un submenú de opciones en el cual pasaríamos al punto número 5 a elegir la opción de guardar imagen como, y en el punto número 6 seleccionar la ubicación de la computadora o medio extraíble donde se guardará. Es común almacenar lo que son las imágenes dentro de nuestra biblioteca de imágenes, o a veces solemos hacerlo dentro de nuestro escritorio de Windows, o si tenemos algún USB insertado previamente y queremos transportar esa imagen guardada, pues es obvio tender a seleccionar lo que es el USB para poder almacenar esa imagen. Y como punto número 7, nombrar la imagen con un texto específico y plenamente identificable. Por ejemplo, imagen 1. En este caso, si se fijan, yo no tuve la necesidad de delimitar la extensión de archivo, o en este caso la extensión de la imagen específica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo búsquedas de imágenes en Internet, me puedo encontrar con todo tipo de imágenes. Por ejemplo, con imágenes de tipo JPG, con imágenes BMP, con imágenes GIF, etc. Entonces, cuando lleguemos a este paso, se van a dar cuenta que la computadora reconoce automáticamente el formato de la imagen que estamos descargando y no hay necesidad de especificar en su nombre el formato de la imagen. Es decir, no hay necesidad de poner, por ejemplo, imagen 1.jpg, porque eso ya lo hace de manera automática la computadora. Lo único que hay necesidad de hacer es nombrar la imagen. Por ejemplo, si yo estuviera hablando sobre una imagen del tema deportivo del fútbol, a mí se me ocurriría entonces descargar una imagen en formato .jpg alusiva al fútbol y simplemente la nombraría como fútbol 1, por ejemplo. Este es un ejemplo básico de la aplicación de imagen local en un archivo en formato HTML, es decir, la forma número 1 de hacer esto. Si se fijan, tenemos lo que es una codificación básica y generalmente conocida en formato HTML. En este caso, yo la quise titular como imagen en HTML.
Y si se fijan, lo único que incluimos dentro del cuerpo en este caso sería lo que es la línea de código que me ayudaría a presentar lo que es la imagen previamente descargada y guardada. A través de lo que es la línea de código menor que, img, espacio en blanco, src, igual, entre comillas dobles, imagen1.jpg, comillas dobles, mayor que. En la siguiente forma, o en la forma número 2, que es una forma más completa, más detallada, quedaría de la siguiente manera. Si se fijan, utilizo exactamente el mismo código basado en el ejemplo anterior, incluso puedo llegar a utilizar en su momento el mismo título, y lo único que voy a cambiar es lo que va dentro del entrecomillado. Es decir, debo de ser muy específico de la ubicación donde se encuentra esa imagen. Por ejemplo, en este caso, esa imagen 1.jpg se encuentra dentro de mi directorio de raíz principal C2 diagonal diagonal, la carpeta usuarios o en inglés users, dentro de lo que es la carpeta profesor Omar Morales y dentro de lo que es la ubicación del escritorio, en este caso en inglés conocido como desktop. Ya dependería mucho, en el caso de ustedes, lo que tengan que especificar de acuerdo a dónde esté almacenada esa imagen. El resultado final, por ejemplo, de estos dos ejemplos primeros que acabamos de ver, sería el siguiente. Si se fijan, es una imagen que está pues relativamente grande, es una imagen relativamente detallada, de tal manera en que esta imagen abarca más de lo que es la pantalla de mi explorador de internet. Incluso del lado derecho y del lado inferior se encuentran lo que son la continuidad de las barras de desplazamiento. Esto nos da a entender que es una imagen demasiado grande para lo que es la pantalla y no se podría visualizar de manera completa a menos que estuviéramos desplazándonos con nuestras barras de desplazamiento. Ahora, un ejemplo básico de aplicación de imagen de la web en un archivo local formato HTML, que sería la forma número 3 que vimos anteriormente en el ejemplo, quedaría de la siguiente manera. Respetando la estructura básica del código de ejemplo, lo único que cambiaría sería obviamente la estructura de la línea de código de la etiqueta imagen. En este caso sería menor que, img, espacio src, igual, entre comillas dobles, el link completo o URL o dirección completa específica de la imagen como tal, entre comilla doble, mayor que, y el resto del código. La forma en que quedaría mostrado este ejemplo sería la siguiente. En este caso, yo decidí optar por elegir una imagen que representa al famoso coronavirus actual. Es una imagen notoriamente más pequeña en comparación del ejemplo de la imagen anterior. Y bueno, en este caso se representaría de la siguiente manera. Errores y detalles más comunes en el uso de la etiqueta IMG en HTML. En ocasiones puede suceder que las imágenes no se muestren dentro de la estructura de mi página web y la mayoría de los casos es por las siguientes razones. Como primer punto, es porque no guardamos adecuadamente la imagen, es decir, el formato de archivo de imagen como tal. Recuerden muchachos que es necesario entender que hay que utilizar de preferencia los formatos de imágenes previamente conocidos. En este caso yo recomiendo el .jpg por sus características. Como siguiente punto es porque no le dimos un nombre adecuado a la imagen. Recuerden tener mucho cuidado al nombrar cada una de estas imágenes porque suele ser que cuando se manda a llamar y si nos equivocamos en algún símbolo, alguna letra o algún número relacionado al nombre de la imagen, es altamente probable que esa imagen entonces no se pueda mostrar por esa equivocación. Como punto número 3,
escribimos mal el nombre del archivo en la sección de la etiqueta de imagen. Es decir, en la línea de código de imagen, suponiendo que su imagen originalmente se llamara imagen1.jpg, y si a mí se me ocurre escribir en vez de imagen1.jpg la palabra o la frase imagen.jpg, por el tan solo hecho de que les hizo falta indicar el número 1, en automático la computadora no reconoce ese archivo. Como siguiente punto, escribimos mal la ubicación del archivo de imagen. Si se fijan, como en el ejemplo número 2, aparecía lo que era la ubicación completa o la dirección completa donde estaba ubicada la imagen en mi computadora. Es lógico entender que si, por ejemplo, nosotros no delimitamos correctamente esa ubicación, no se va a poder mostrar la imagen en algún momento determinado. Y como último punto, la imagen no está presente y guardada en la ubicación específica. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se nos olvidó descargar la imagen, si se nos olvidó guardar la imagen en una ubicación específica, si nos equivocamos de ubicación y por lo tanto esa imagen no se encuentra guardada desde la ubicación donde estamos trabajando, pues es lógico que el sistema no va a poder identificar que está presente esa imagen como tal, como si lo hubiésemos borrado o como simplemente estuviera ausente, y es obvio que no va a poder desplegar nada de información al respecto. Entonces, ¿qué pasaría si nos llegamos a equivocar como en alguno de estos casos? En realidad no pasaría nada grave, muchachos, para que no se asusten. Lo más que puede llegar a pasar es que simplemente la computadora no reconozca la imagen que ustedes quieren desplegar. Como en este caso, podemos ver el ejemplo. Tenemos la estructura de nuestro código de HTML, o en este caso nuestro cuerpo del código HTML, en la cual se muestra el resultado de la imagen que se quiso mostrar en su momento y que por alguna razón no fue reconocida. Esto lo representa a través de un pequeño dibujito que aparece debajo de la sección de YouTube en este caso, en el cual muestra una página con su esquina superior derecha ligeramente doblada hacia adentro, lo que es una pequeña imagen de una montañita en color verde y una nube de fondo blanca por ahí en el cielo, y una línea que en este caso nos indica que la imagen no ha sido detectada o está inexistente. Entonces, si esto llegase a suceder, también podemos recurrir a utilizar una descripción de tipo textual alterna para cuando el sistema no llegue a encontrar una imagen que queremos mostrar por alguna de las razones previamente vistas. Vamos a utilizar el atributo ALT, que significa precisamente la palabra alterno o alternativo. ¿Cuál sería la sintaxis para trabajar con esta línea de código y atributo? Sería la siguiente: menor que img espacio src igual, entre comillas dobles, el nombre o dirección de la imagen, entre comillas dobles, espacio en blanco alt, igual, entre comillas dobles, el texto alternativo en caso de no mostrar una imagen, comillas dobles, mayor que. Un ejemplo básico, como en estos casos, sería el siguiente. Si se fijan, tengo por aquí lo que es la estructura del código básico que hemos venido viendo desde principios de esta clase. Y lo único que hicimos pues es obviamente agregar después del nombre de la imagen específico, que en este caso utilicé el más sencillo, que es imagen.jpg, lo que es el texto alternativo. Y yo lo delimité de la siguiente manera. Puse, lo siento, la imagen no se puede mostrar. Y de esa manera lo que sucedería sería lo siguiente. En el caso obviamente de no poder mostrar la imagen, mediante el atributo alt, lo que estaría sucediendo es, se muestra la pequeña imagen que en este caso nos ejemplifica que no se puede mostrar la imagen, y enseguida lo que es el texto alternativo que yo acabo de delimitar. En este caso, la frase, lo siento, la imagen no se puede mostrar.
Errores y detalles más comunes en el uso de la etiqueta IMG en HTML. Ahora, uno de los detalles más comunes al manejar imágenes en HTML es su tamaño. Sucede que si descargamos y guardamos una imagen de un tamaño muy pequeño, es posible que su contenido no sea plenamente identificable y por el contrario, si su tamaño es muy grande, es posible que no quepa a lo largo y ancho de la ventana del explorador de Internet al momento de ser mostrada. A continuación veremos unos ejemplos. Ejemplo de tamaño número 1. Imagen pequeña. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos dentro de la estructura de nuestro cuerpo en la página a uno de los personajes más conocidos del mundo de los videojuegos, en este caso de Nintendo. Tenemos por aquí la representación de Luigi. Luigi, o la imagen de Luigi en este caso, es una imagen de tipo pequeña, tan pequeña que incluso al querer estirarlo un poco se alcanzó a degradar y alcanzamos a notar en este caso los píxeles de los cuales se conforma. En el ejemplo de tamaño número 2 es una imagen muy grande. Como lo veíamos en los ejemplos anteriores, esta imagen, por ser de alta calidad y por ser muy grande, no cabía dentro de lo que es la estructura de la ventana de nuestro explorador de Internet. Es por ello que necesitábamos de lo que son las barras de desplazamiento, tanto laterales como inferiores, para poder visualizar el contenido de esa imagen. Bien, entonces en HTML podemos personalizar sus tamaños al momento de ser mostradas en la estructura de nuestras páginas web a través de la manipulación de sus píxeles. Recordando que, a nivel informático, una imagen en computadora está conformada por píxeles, que son las unidades o puntos de color que en conjunto conforman una imagen digital. Y si se fijan, podemos ver nuevamente el ejemplo de, en este caso, el personaje de Luigi con una imagen un poquito más agrandada de lo normal para poder notar cada uno de sus píxeles que la conforman. Esto lo hacemos a través de los atributos height y width. Height de inglés a español significa alto, o en este caso aplicado en formato de imágenes HTML significa altura de imagen. Width de inglés a español significa ancho, o en este caso aplicado también en el formato de imágenes en HTML significaría anchura de imagen. La sintaxis para trabajar esta parte con codificación sería la siguiente. IMG espacio src igual nombre o dirección de la imagen, espacio en blanco, height igual, entre comillas dobles, número específico de píxeles, cerramos comillas dobles, espacio en blanco, width igual, entre comillas dobles, número específico de píxeles, cerramos comillas dobles y cerramos la estructura de la que es la etiqueta de imagen. Un ejemplo básico aplicado en este caso sería el siguiente. Si se fijan, estamos utilizando un código previamente visto en el cual simplemente agregamos lo que son las propiedades de altura y anchura. Tanto para altura como anchura, nosotros podemos utilizar cualquier número existente del número 1 en adelante. En este caso, como altura, yo quise utilizar 200 y como anchura, yo quise utilizar 250. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la imagen a desplegar, llamada imagen1.jpg, se va a mostrar con una altura de 200 píxeles y con una anchura de 250 píxeles. Justo como lo podemos observar ya en el siguiente ejemplo. Lo que sucede es que la imagen se está mostrando de acuerdo a el alto y el ancho que yo haya especificado previamente. Bordes de imágenes. Y ya por último, también debes saber que puedes incluir algún grosor de borde a tu imagen mediante el uso del atributo border.
La sintaxis para utilizar este atributo es la siguiente: menor que, img, espacio src, igual comillas dobles, nombre o dirección de la imagen, comillas dobles, espacio en blanco, la palabra border, igual, comillas dobles, número del grosor del borde, comillas dobles, mayor que. Como nota, el número de borde se determina también en píxeles, por lo tanto, puedes determinar un número mayor o igual a 1. Como podemos ver en el siguiente ejemplo. Dentro de la estructura del código de imagen, lo único que hice fue agregar la etiqueta de imagen con la propiedad o el atributo de border. En este caso lo igualé al número 5, es decir, 5 píxeles en grosor de borde. Como podemos ver el resultado final en la siguiente imagen, se muestra la imagen que hemos venido utilizando con anterioridad en su tamaño original. Es por ello que no se alcanza a desplegar en su totalidad en la pantalla. Pero en este caso, lo que yo quiero resaltar es el uso del borde. Del lado izquierdo y en la parte superior de la imagen podemos notar específicamente el grosor de borde en color negro en tamaño 5. Si nosotros quisiéramos desplegar en esa imagen un borde más grueso, es lógico que tendríamos que utilizar un número mayor a 5 para que esto sucediera. Conclusiones finales. En esta clase hemos aprendido a insertar imágenes dentro de la estructura del cuerpo de nuestra página HTML. Esto es, que no necesariamente vamos a seguir utilizando lo que es contenido textual, sino podemos incorporar imágenes para hacer nuestro contenido más interesante. Logramos identificar cuáles son los atributos básicos de la etiqueta img, también conocida como imagen, y cómo utilizarlos. Recordando que los atributos básicos que acabamos de ver son los siguientes. Atributo source, en este caso que significa origen, el nombre o dirección de la imagen existente, el atributo alt, que significa alterno o el texto alterno que voy a escribir o presentar en el caso de que la imagen no sea encontrada en la web o en mi computadora, lo que es la propiedad de altura y anchura de la imagen, así como su borde. Debemos saber que podemos combinar los diversos atributos que necesitemos, no necesariamente todos, y utilizarlos en una sola línea de código siempre y cuando se respete su simbología y espacios. Un ejemplo pudiera ser el siguiente. Etiqueta imagen src igual al nombre de la imagen específico o ubicación, el borde como tal, su altura, su anchura y su texto alterno. En este caso yo quise utilizar lo que es un nombre específico llamado imagenx.jpg, delimité su borde como 5, lo que es una altura 300, lo que es la anchura 400 y lo que es su texto alterno como imagen no disponible. Para finalizar, no hay mejor forma de entender y aprender los conocimientos teóricos de clase que practicando. Si bien, muchachos, esta semana no les voy a dejar tarea, es necesario que entiendan que no hay mejor práctica que la que se lleva a cabo. Entonces, si ustedes empiezan a practicar, aunque se equivoquen, van a poder entender mejor los conceptos que en su momento se hayan visto y por lo tanto van a poder aprender mejor en la codificación de HTML. Entonces, les invito a que en su momento, mientras tengan tiempos libres, se dediquen a practicar. A prueba y error, no importa si se equivocan. Recuerden que para eso está uno como docente, para apoyarlos. Solamente no dejen las cosas al último. Si dejan las cosas al último, no va a haber oportunidad de poder ayudarles a corregir. Siendo así, muchachos, esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. En espera de que estén bien, por favor, dedíquense a adelantar ya lo que es su proyecto final de este parcial
y si en su momento hay dudas, con mucho gusto me pueden contactar. Muchísimas gracias por su atención.